Bienvenidos, amigos de la historia. Hoy vamos a viajar miles de años atrás, hasta las orillas fértiles del Nilo, donde una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad nos dejó un legado increíble: sus invenciones. El antiguo Egipto no solo construyó pirámides que desafiaron el tiempo, sino que también fue el laboratorio de ideas que moldearon la ciencia, la tecnología y hasta la vida cotidiana de todo el mundo antiguo. Hablaremos de sus avances en la escritura, la medicina, la arquitectura, la astronomía, la hidráulica y hasta pequeños inventos que todavía utilizamos de alguna forma en la actualidad. Cada descubrimiento nos mostrará que los egipcios no eran solo constructores de templos y tumbas, sino auténticos visionarios. Así que ponte cómodo, prepara tu curiosidad y acompáñame en este recorrido que une misterio, sabiduría y creatividad. Antes de empezar, no olvides darle un me gusta al video, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde a qué lugar del mundo y a qué hora estás viendo esta historia. Ahora sí, viajemos al corazón del antiguo Egipto. En los albores de la civilización egipcia, mucho antes de que las pirámides se alzaran contra el cielo y de que los templos se llenaran de columnas monumentales, surgió una de las invenciones más trascendentales de toda la historia humana: la escritura. No se trató únicamente de un sistema para registrar símbolos, sino de una auténtica revolución del pensamiento, un cambio irreversible en la manera en que los seres humanos podían almacenar, transmitir y perpetuar el conocimiento. Y entre todas las formas de escritura que nacieron en el mundo antiguo, la egipcia fue una de las más sofisticadas, bellas y enigmáticas. Los jeroglíficos, con su mezcla de imágenes de dioses, animales, plantas y objetos cotidianos, no eran simples dibujos, sino el código de un universo entero, un lenguaje visual que unía lo terrenal con lo divino, lo administrativo con lo mágico, lo efímero con lo eterno. Los primeros rastros de esta escritura datan de hace más de 5000 años, en los albores del período dinástico temprano. Al principio eran signos muy simples, grabados en piedra o hueso, destinados a marcar pertenencias o registrar cantidades básicas. Pero con el tiempo, el sistema se volvió más complejo, integrando cientos de signos que podían representar sonidos, ideas abstractas o incluso matices de significado. Era un código vivo, capaz de adaptarse a las necesidades de una civilización que crecía en organización, en poder y en ambición. Los jeroglíficos no eran lineales como nuestro alfabeto moderno, sino multidimensionales. Podían leerse en columnas o en filas, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de la orientación de las figuras. Esta flexibilidad otorgaba al texto un carácter casi artístico, donde la belleza estética y la función comunicativa se entrelazaban en una danza de símbolos. Pero la escritura, por sí sola, no hubiera tenido tanto impacto sin un soporte adecuado. Aquí es donde entra en escena otro de los grandes inventos egipcios: el papiro. En un entorno desértico donde la piedra abundaba, pero los materiales flexibles eran escasos, los egipcios recurrieron a una planta que crecía generosamente a orillas del Nilo. El papiro, con su tallo alto y fibroso, fue aprovechado con una técnica ingeniosa. Cortaban la planta en tiras, las colocaban en capas cruzadas, las humedecían y las prensaban hasta que se formaba una superficie lisa y resistente. Tras secarse bajo el sol, se obtenía una lámina ligera, transportable y perfecta para la escritura con pinceles y tintas naturales. Este invento fue mucho más que un simple material. Significó el nacimiento del libro, la posibilidad de archivar documentos, de copiar y distribuir textos, de acumular bibliotecas enteras. A diferencia de las tablillas de arcilla de Mesopotamia, el papiro era mucho más fácil de trasladar, permitiendo que el conocimiento circulara con rapidez.
Gracias a él, Egipto se convirtió en una sociedad donde la memoria ya no dependía solo de la tradición oral o de inscripciones pétreas en templos, sino de rollos cuidadosamente guardados en archivos y bibliotecas. Con el papiro y la escritura nació también una nueva clase social, la de los escribas. Estos hombres, y en contados casos también mujeres, eran los guardianes del saber, los mediadores entre la palabra hablada y la palabra eterna. Aprender a escribir no era tarea sencilla. La educación de un escriba podía llevar más de una década, memorizando cientos de signos y practicando incansablemente su trazo. Pero una vez alcanzada la maestría, su posición en la sociedad estaba asegurada. Los escribas eran indispensables en la administración del reino, en la gestión de impuestos, en la redacción de contratos y leyes, en la transmisión de himnos religiosos y fórmulas mágicas. La escritura no era un privilegio común. La gran mayoría de la población permanecía analfabeta, trabajando en el campo o en los talleres. El conocimiento de los jeroglíficos era un poder reservado, una llave de acceso al mundo del prestigio y la autoridad. En muchos casos, los escribas eran considerados casi sagrados, porque podían fijar en palabras lo que los demás solo podían imaginar. Su caligrafía era tan apreciada que incluso los faraones dependían de ellos para dar forma a decretos y proclamas. El escriba no era solo un funcionario, era un puente entre los dioses, los gobernantes y el pueblo. El carácter mágico de la escritura en Egipto merece una atención especial. Para los egipcios, las palabras no eran simples signos, sino manifestaciones del poder divino. Nombrar algo era darle existencia, y escribir su nombre era garantizar que esa existencia perdurara. Por eso, en tumbas y templos, los jeroglíficos no eran solo decoraciones, sino auténticos amuletos de eternidad. Grabar el nombre de un faraón en piedra era asegurar que su memoria viviera para siempre. De hecho, la condena más temida no era la muerte física, sino la damnatio memoriae, el borrado del nombre. Sin él, el alma quedaba condenada al olvido, como si nunca hubiera existido. El papiro permitió que fórmulas mágicas, himnos y rituales fueran preservados y transmitidos a lo largo de generaciones. Textos como el Libro de los Muertos eran auténticos manuales de instrucciones para el más allá, redactados en papiro y enterrados junto a los difuntos. Estas colecciones de conjuros no eran literatura simbólica, sino guías prácticas para navegar el mundo ultraterreno, con instrucciones precisas sobre cómo hablar ante los dioses, cómo superar pruebas y cómo alcanzar la vida eterna. La escritura, en este sentido, era tanto una herramienta administrativa como un instrumento de salvación. Además, el papiro se convirtió en un vehículo de intercambio cultural. A través del comercio, este material llegó a otras civilizaciones mediterráneas, extendiendo la influencia egipcia más allá de sus fronteras. Durante siglos, el papiro fue el estándar del conocimiento escrito, hasta que el pergamino y posteriormente el papel lo reemplazaron. Sin embargo, su impacto fue tal que la palabra papel que usamos hoy tiene su origen etimológico en papiro, una muestra de cómo esta invención egipcia todavía resuena en nuestra vida cotidiana. El aprendizaje de la escritura no solo estaba reservado a la élite, sino también vinculado al poder religioso. Muchos sacerdotes eran escribas, y en los templos se guardaban archivos de textos sagrados, calendarios rituales y registros astronómicos. La relación entre lo sagrado y lo escrito era indisoluble. Los jeroglíficos eran considerados una creación del dios Tot, patrono de la sabiduría, la escritura y la magia. Según los mitos, fue él quien regaló a los humanos la capacidad de escribir, y por eso, cada acto de escritura era también un acto de devoción.
El dominio de los escribas se extendía también a lo cotidiano. Se encargaban de redactar contratos matrimoniales, acuerdos comerciales, inventarios de graneros, registros de impuestos. Sin ellos, la maquinaria del Estado egipcio no habría funcionado. Y no debemos olvidar que el antiguo Egipto fue una de las primeras sociedades en crear una administración centralizada a gran escala. Las cosechas del Nilo debían registrarse, los tributos recolectarse, las obras públicas organizarse. Todo eso requería un ejército de escribas trabajando sin descanso, copiando, calculando, archivando. En este sentido, la escritura jeroglífica y el papiro fueron los pilares de la civilización egipcia. Sin ellos, las pirámides quizá habrían existido, pero no tendríamos constancia de los nombres de los faraones, de los mitos que guiaban sus creencias, de los inventarios que sustentaban sus ejércitos. La memoria de Egipto estaría fragmentada, limitada a piedras mudas, pero gracias a estos inventos poseemos un retrato vivo de su mundo, con sus dudas, sus ambiciones y sus sueños. Los jeroglíficos, además, no se quedaron estáticos. A lo largo de los siglos evolucionaron hacia formas más rápidas y simplificadas. La escritura hierática, usada por sacerdotes y administradores, y posteriormente la escritura demótica, que facilitaba la redacción de textos cotidianos. Pero a pesar de estas adaptaciones, los jeroglíficos conservaron siempre un prestigio especial, siendo empleados en inscripciones monumentales hasta el final de la era faraónica. Incluso cuando los griegos y romanos ocuparon Egipto, la escritura jeroglífica se mantuvo como un símbolo de identidad, aunque su comprensión se fue perdiendo poco a poco hasta quedar en el misterio durante siglos, hasta que en el siglo XIX, Jean-François Champollion descifró la piedra de Rosetta. Así, la invención de la escritura y del papiro no solo nos habla del pasado, sino también de la fuerza inmortal de las ideas. El antiguo Egipto no se limitó a erigir monumentos de piedra, sino que también construyó monumentos de palabras, grabados en tinta negra y roja sobre hojas de papiro, destinados a sobrevivir al tiempo y al olvido. Y en esa decisión de escribir, de preservar, de comunicar más allá de la muerte, los egipcios nos enseñan que el verdadero poder no está solo en levantar piedras gigantes, sino en dejar huellas en la memoria de la humanidad. Si la escritura y el papiro dieron a Egipto el poder de registrar y transmitir el conocimiento, las matemáticas y la geometría le dieron la capacidad de transformar el paisaje y de levantar estructuras que todavía hoy desafían la comprensión humana. A diferencia de otros pueblos que desarrollaron el cálculo por curiosidad o filosofía, los egipcios lo hicieron por necesidad. El Nilo, con su carácter cíclico e impredecible, fue tanto una bendición como un desafío. Cada año, sus aguas crecían, inundaban los campos, fertilizaban la tierra y luego retrocedían, dejando un suelo rico en limo negro. Pero esa generosidad natural tenía una consecuencia inevitable. Los límites de las parcelas desaparecían bajo el agua. Al bajar la crecida, nadie sabía con certeza dónde empezaba o terminaba su terreno. Así nació una de las primeras y más urgentes aplicaciones prácticas de las matemáticas, la necesidad de medir de nuevo, de trazar límites, de calcular superficies para repartir de manera justa y eficiente la tierra cultivable. Los egipcios no inventaron el número por especulación abstracta, sino porque debían garantizar que cada agricultor supiera qué parte le correspondía cultivar y qué parte debía tributar al Estado. Los escribas y agrimensores eran los encargados de recorrer los campos con cuerdas, estacas y reglas improvisadas, reconstruyendo el mapa agrícola tras cada crecida. La cuerda, de hecho, se convirtió en un instrumento fundamental. Estaba marcada con nudos a intervalos regulares y gracias a ella se podían formar triángulos y ángulos rectos.
esenciales para calcular áreas con precisión. No es casualidad que la palabra geometría provenga del griego y signifique medición de la tierra. Fue en Egipto donde esa necesidad alcanzó una forma organizada y práctica. El sistema numérico egipcio era decimal, basado en potencias de 10, pero sin la abstracción de un cero como lo conocemos hoy. Los números se representaban con signos jeroglíficos específicos, una línea vertical para la unidad, un arco para la decena, una cuerda enrollada para la centena, un loto para el millar, un dedo para 10.000, un renacuajo para 100.000 y un hombre con los brazos levantados para el millón. Estos signos se repetían tantas veces como fuera necesario, lo cual hacía los textos numéricos extensos, pero claros. Aunque primitivo en apariencia, este sistema era lo bastante flexible para permitir operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Los papiros matemáticos que han llegado hasta nosotros, como el célebre papiro Rind o el papiro de Moscú, nos muestran que los egipcios no solo dominaban los cálculos básicos, sino que también se aventuraban en problemas más complejos. Sabían calcular áreas de triángulos, rectángulos y círculos, aunque sus fórmulas no fueran tan precisas como las que usamos hoy. Por ejemplo, para hallar el área de un círculo, aproximaban el valor de pi con resultados muy cercanos al real, utilizando métodos prácticos que les permitían construir con sorprendente exactitud. También podían calcular volúmenes de graneros en forma de tronco de pirámide o cilindro, lo cual era esencial para estimar la capacidad de almacenamiento de grano, el recurso vital de la economía egipcia. La geometría tuvo una aplicación directa y monumental en la arquitectura. Construir una pirámide no era simplemente apilar piedras gigantes. Requería un dominio absoluto de los ángulos, las proporciones y la alineación. Cada lado debía orientarse con precisión hacia los puntos cardinales, y cada bloque debía encajar en una estructura que ascendía hacia el cielo sin desplomarse. Las rampas, los planos inclinados, los cálculos de peso y resistencia eran parte de un conocimiento práctico transmitido de generación en generación. Las proporciones geométricas no solo aseguraban la estabilidad de los monumentos, sino que también expresaban una armonía simbólica. La pirámide, con su forma triangular ascendente, era un reflejo del rayo de sol, un puente entre la tierra y el cielo. Así, la matemática no era únicamente técnica, era también sagrada, un lenguaje que unía lo humano con lo divino. Los templos, igualmente, exigían un conocimiento geométrico preciso. Sus alineaciones con fenómenos astronómicos, como el solsticio o el amanecer en fechas específicas, revelan una combinación de cálculo matemático y observación celeste. Cada columna, cada muro, cada patio estaba diseñado siguiendo proporciones que buscaban reproducir en la Tierra el orden cósmico. La arquitectura egipcia, lejos de ser improvisada, estaba impregnada de una matemática simbólica y práctica al mismo tiempo. Pero no solo en la arquitectura brillaron los egipcios, también en la organización económica dependieron de las matemáticas, el cálculo de impuestos, la distribución de grano, el pago a los obreros que trabajaban en obras reales o en templos, todo requería cuentas precisas. Los escribas registraban cuánto trigo entraba en los graneros, cuánto salía para alimentar al ejército o a los trabajadores, cuánto debía reservarse para épocas de escasez. En este sentido, las matemáticas eran el esqueleto invisible que sostenía el aparato estatal. Sin ellas, el orden social se habría derrumbado. El prestigio de los matemáticos y agrimensores en Egipto era enorme. Se los representaba como hombres sabios, portadores de cuerdas y reglas, caminando con solemnidad por los campos recién descubiertos tras la inundación. Eran vistos como aquellos que restauraban el orden en un mundo que el Nilo,
con su fuerza indomable, intentaba desordenar cada año. En esa labor había también un sentido religioso. Medir la tierra era restablecer la Ma'at, el equilibrio cósmico que los dioses exigían al faraón y sus funcionarios. El papiro Rind, escrito hacia el año 1650 a.C., es uno de los documentos más fascinantes que nos revelan la mentalidad matemática egipcia. Contiene más de 80 problemas que van desde operaciones aritméticas básicas hasta cálculos de fracciones y geometría aplicada. Lo sorprendente es que muchos de estos problemas no son teóricos, sino casos prácticos. ¿Cómo dividir un lote de pan entre varios trabajadores? ¿Cómo calcular la superficie de un campo triangular? ¿Cómo estimar el volumen de un granero? La matemática egipcia era esencialmente utilitaria, orientada a resolver cuestiones concretas de la vida diaria y de la administración estatal. El manejo de las fracciones es otro ejemplo de su ingenio. Aunque no desarrollaron un sistema decimal fraccionario como el nuestro, supieron representar fracciones como sumas de fracciones unitarias, es decir, fracciones cuyo numerador siempre era 1. Así, en lugar de escribir 2, 3, descomponían el número en la suma de fracciones más pequeñas, un método que parece engorroso, pero que funcionaba con notable eficiencia. La precisión con la que lograron orientar sus monumentos también revela un conocimiento matemático profundo. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, con un error mínimo que asombra a los ingenieros modernos. Esto no pudo lograrse sin un dominio riguroso de la medición de ángulos y distancias. El uso de instrumentos sencillos como la plomada o la escuadra en forma de A, combinado con la observación de las estrellas, bastó para lograr proezas arquitectónicas que han resistido miles de años. La geometría egipcia, aunque práctica, también influyó en otras culturas. Los griegos, grandes admiradores de Egipto, heredaron parte de este conocimiento. Se cuenta que matemáticos como Tales y Pitágoras viajaron a Egipto para aprender de los sacerdotes y escribas. Y aunque los griegos llevaron las matemáticas a un nivel de abstracción más alto, nunca dejaron de reconocer que en las tierras del Nilo habían hallado las raíces de su saber. El legado matemático de Egipto, entonces, no se mide solo en fórmulas o cálculos, sino en la manera en que permitió organizar un imperio entero. Desde el más humilde campesino que dependía de un reparto justo de la tierra, hasta el faraón, que exigía un templo alineado con el sol naciente, todos eran beneficiarios de este conocimiento. Y aunque los jeroglíficos nos parecen más vistosos, las matemáticas fueron la fuerza silenciosa que hizo posible que Egipto prosperara durante más de 3 milenios. Los números egipcios, grabados en papiros y piedras, todavía nos hablan hoy. Nos recuerdan que contar, medir y calcular no son actos neutros, sino herramientas que pueden sostener civilizaciones enteras. Y en el caso de Egipto, nos muestran cómo un río caprichoso obligó a los hombres a mirar más allá de lo inmediato y a inventar un lenguaje abstracto que les permitió domesticar la naturaleza, levantar monumentos a los dioses y organizar la vida en sociedad con una precisión que, a pesar de los milenios, sigue inspirando asombro y respeto. El Nilo fue mucho más que un río para los antiguos egipcios. Fue la fuente de vida, el eje de su cosmovisión, la carretera natural que conectaba el norte con el sur y al mismo tiempo un desafío constante que exigía ingenio y organización. En un entorno dominado por desiertos áridos, el contraste era radical. Una franja fértil y verde seguía el curso del río como un hilo de vida en medio de la arena infinita. Sin embargo, esa abundancia no era gratuita ni estable, dependía de un delicado equilibrio. Si el río crecía demasiado, inundaba aldeas y arruinaba cosechas. Si crecía muy poco, la sequía y el hambre acechaban. Por ello,
el antiguo Egipto desarrolló un extraordinario sistema de ingeniería hidráulica que permitió domesticar las aguas del Nilo y transformar aquel entorno hostil en uno de los territorios agrícolas más productivos del mundo antiguo. Cada año, hacia finales de verano, las aguas del Nilo aumentaban debido a las lluvias en las tierras altas de Etiopía. Esta crecida, esperada con ansias y temida al mismo tiempo, cubría los campos con una capa de limo oscuro, riquísimo en nutrientes, que convertía la tierra en un vergel. Pero ese ciclo natural debía ser controlado y aprovechado al máximo. Los egipcios construyeron canales de riego que distribuían el agua hacia campos más alejados, diques que contenían las aguas en épocas de exceso y sistemas de drenaje que evitaban que los cultivos se pudrieran. De este modo, la fuerza indomable del río se transformaba en un recurso domesticado, regulado y utilizado con inteligencia. Los canales fueron quizá la obra más visible de esta ingeniería. No se trataba de simples zanjas, sino de auténticos corredores de agua planificados para llevar la fertilidad del Nilo hasta las tierras más secas, excavados con herramientas rudimentarias, mantenidos con trabajo colectivo y supervisados por funcionarios del faraón. Estos canales eran la base de la producción agrícola. Su construcción exigía coordinación, disciplina y un conocimiento profundo de los flujos de agua. En muchos sentidos, fueron las venas artificiales que prolongaban el pulso vital del Nilo hacia el interior del desierto. Junto a los canales, los diques cumplían una función esencial. Eran muros de tierra compactada que permitían contener el agua o redirigirla hacia donde era más necesaria. Con ellos, los egipcios podían crear reservorios temporales, almacenar agua durante la crecida y liberarla gradualmente en tiempos de sequía. Esta capacidad de regulación transformó a Egipto en una tierra capaz de resistir mejor las inclemencias de la naturaleza, asegurando cosechas estables incluso en años difíciles. La seguridad alimentaria que se derivaba de este control no era un lujo, sino un requisito para la estabilidad política del imperio. Un faraón que garantizaba pan y cerveza para su pueblo aseguraba su legitimidad, mientras que un faraón incapaz de controlar las aguas se enfrentaba a la ira de los dioses y al descontento social. Otro invento fascinante fueron los nilómetros. Estos dispositivos, construidos en escalones de piedra o en columnas grabadas, permitían medir el nivel del río con precisión. Situados en templos o en lugares estratégicos, los nilómetros no solo eran herramientas prácticas, sino también símbolos religiosos. Su lectura determinaba si habría abundancia o hambruna, si los dioses estaban complacidos o enojados. Los sacerdotes, encargados de interpretarlos, comunicaban al pueblo los augurios para la temporada de cosecha. De esta forma, ciencia y religión se entrelazaban en una misma práctica. Medir el agua era medir la voluntad divina. Las técnicas agrícolas también se perfeccionaron gracias a este dominio hidráulico. El sistema de riego por inundación controlada permitía que, tras el retroceso de las aguas, los campos quedaran listos para sembrar sin necesidad de arado profundo. El suelo húmedo y fértil recibía entonces semillas de trigo, cebada, lino y legumbres, que crecían con rapidez bajo el sol intenso. Además, los egipcios diseñaron herramientas como la azada, la hoz de madera con hojas de sílex y más tarde de bronce, y sistemas de arado tirados por bueyes que aumentaban la eficiencia de la siembra. En épocas posteriores, inventaron también dispositivos como el shaduf, una especie de balanza con un contrapeso que facilitaba elevar agua desde el río hasta canales elevados. Este sencillo mecanismo multiplicó la capacidad de riego y se siguió utilizando durante milenios, incluso en tiempos modernos. El impacto de estas innovaciones en la economía fue inmenso. Gracias al control del agua,
Egipto se convirtió en el granero del mundo antiguo. Sus excedentes de grano alimentaban no solo a su población, sino también a ejércitos, obreros, y en épocas más tardías, incluso a otros imperios como el romano. El pan y la cerveza, productos básicos de la dieta egipcia, eran posibles gracias a esta abundancia agrícola. Sin ese control hidráulico, el esplendor arquitectónico, los templos y las pirámides nunca habrían existido, pues la mano de obra necesaria no podría haber sido sostenida sin una base alimentaria sólida. La relación entre agua y poder era tan estrecha que el faraón era considerado el garante supremo del equilibrio del Nilo. Entonces, los himnos religiosos se le alababa como aquel que mantenía la Ma'at, el orden cósmico, asegurando que el río creciera lo suficiente para fertilizar la tierra, pero sin desbordarse destructivamente. En este sentido, las obras hidráulicas no eran vistas solo como ingeniería, sino como actos sagrados. Construir un canal o un dique era cumplir la voluntad de los dioses, prolongar su generosidad y reforzar el pacto entre lo humano y lo divino. La colectividad también jugaba un papel fundamental. Los trabajos de excavación, reparación y mantenimiento de canales y diques requerían miles de manos. No eran tareas individuales, sino proyectos organizados por el Estado. Campesinos, obreros y soldados participaban en jornadas de trabajo comunitario, coordinados por escribas y supervisores que registraban cada detalle. Este esfuerzo colectivo no solo fortalecía la economía, sino que también reforzaba la identidad común. Todos trabajaban por la supervivencia del reino, y esa cooperación cimentaba la cohesión social. El legado de la ingeniería hidráulica egipcia fue tan duradero que incluso después de la caída del imperio, muchos de sus sistemas siguieron utilizándose. Algunos canales excavados hace más de 3000 años continuaron en funcionamiento, adaptados por griegos, romanos y árabes. El principio de medir el agua, almacenarla y distribuirla con inteligencia es una lección que se transmite de generación en generación y que todavía hoy se estudia como uno de los primeros ejemplos de gestión sostenible de recursos naturales. La influencia de esta ingeniería también se extendió más allá de la agricultura. Gracias al control del Nilo, el transporte fluvial se convirtió en una red eficiente que unía todo el territorio. Barcos cargados de grano, piedra, madera y bienes de lujo navegaban con seguridad, facilitando el comercio interno y externo. El río, domesticado por canales y diques, no solo alimentaba, sino que también conectaba, convirtiendo a Egipto en una potencia económica y cultural. El dominio del agua fue, en última instancia, lo que permitió que Egipto se sostuviera durante más de 3000 años como una de las civilizaciones más estables de la historia. Cada piedra de sus templos, cada estatua colosal, cada papiro escrito por un escriba dependía en última instancia de una semilla que germinaba gracias a un campo irrigado con precisión. Sin esa ingeniería hidráulica, Egipto no habría sido más que un asentamiento efímero en medio del desierto. Con ella se transformó en el corazón palpitante del mundo antiguo, un oasis de vida, abundancia y orden en medio de la aridez implacable. El Nilo, por tanto, no fue solo un río. Fue una escuela de ingeniería, un maestro de disciplina, un dios al que había que escuchar y comprender. Sus crecidas enseñaron a los egipcios a medir, planificar, trabajar juntos y prever el futuro. Cada canal excavado, cada dique levantado, cada nilómetro tallado en piedra es un testimonio del ingenio humano frente a los caprichos de la naturaleza. Y en ese diálogo entre hombre y río se forjó una de las historias más extraordinarias de la humanidad. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, lo primero que suele venir a la mente son pirámides, faraones y jeroglíficos.
Pero detrás de esos símbolos visibles se esconde otro aspecto fascinante: la medicina. Una ciencia nacida del contacto íntimo con la vida y la muerte, con el cuerpo humano y con los misterios de la enfermedad. Los egipcios no separaban lo espiritual de lo físico como lo hacemos hoy. Para ellos, sanar era tanto un arte práctico como un acto religioso, un terreno donde la observación del cuerpo convivía con conjuros, amuletos y la intervención de los dioses. Y sin embargo, en medio de esa visión mágica, desarrollaron conocimientos que sorprenden por su precisión y su utilidad, convirtiéndose en pioneros de prácticas médicas que influyeron durante siglos en todo el Mediterráneo. Los médicos egipcios eran conocidos por su habilidad en el mundo antiguo. De hecho, autores griegos y romanos como Heródoto o Plinio hablaban con admiración de la medicina del Nilo. Se organizaban en diferentes especialidades. Algunos se ocupaban de enfermedades oculares, otros de problemas dentales, otros de dolencias abdominales. Esta división del trabajo es una de las primeras evidencias de medicina especializada en la historia. El título de Sunu designaba al médico, mientras que los sacerdotes de Sekhmet combinaban funciones religiosas y médicas, buscando en la divinidad de la diosa Leona el poder para curar. La formación de un médico sacerdote era larga y compleja. Estudiaban textos antiguos conservados en papiros, memorizaban fórmulas de remedios y conjuros, y al mismo tiempo aprendían a observar síntomas y a aplicar tratamientos. La dualidad era clara. No se trataba solo de aplicar una pomada o realizar una incisión, sino también de recitar palabras sagradas que protegieran al enfermo de fuerzas invisibles. La enfermedad podía ser causada por un desequilibrio físico, pero también por la acción de un espíritu maligno o la ira de un dios. Por eso, la medicina egipcia se movía entre la ciencia y la magia, entre lo tangible y lo invisible. Uno de los tesoros que nos permiten conocer esta medicina son los papiros médicos. Entre ellos, el papiro Edwin Smith, datado alrededor del 1600 a.C., es quizás el más asombroso. Este texto, que probablemente recopila conocimientos mucho más antiguos, describe con detalle diagnósticos y tratamientos de heridas, fracturas y traumatismos. Lo notable es su enfoque racional. Enumera los síntomas, establece un diagnóstico probable y propone un tratamiento. En él encontramos descripciones de suturas, vendajes y la inmovilización de huesos. Es considerado el primer tratado quirúrgico de la historia. El papiro incluso distingue entre casos tratables, casos dudosos y casos incurables, mostrando una mentalidad pragmática que sorprende para su tiempo. Otro documento crucial es el papiro Ebers, del mismo período, que contiene más de 700 recetas y remedios. Allí aparecen descripciones de plantas medicinales, minerales y técnicas terapéuticas. Entre los remedios se encuentran preparados con miel, usada como desinfectante natural, ajo, empleado contra infecciones, resinas aromáticas aplicadas como ungüentos y cerveza, a veces, utilizada como vehículo para administrar medicamentos. El papiro también incluye fórmulas mágicas, lo que refleja la combinación inseparable entre lo empírico y lo espiritual. Los egipcios conocían bien el cuerpo humano gracias en parte a la práctica de la momificación. Aunque el embalsamamiento no era una disección con fines científicos, sí permitía a los sacerdotes embalsamadores familiarizarse con la anatomía. Sabían cómo extraer órganos, cómo preservar tejidos y cómo manipular el cuerpo humano con precisión. Esto les dio un conocimiento práctico que luego podía aplicarse en la medicina. De hecho, textos médicos mencionan el corazón como centro de los vasos sanguíneos, aunque su comprensión de la circulación no fuera completa. Las prácticas quirúrgicas egipcias eran notables.
Usaban cuchillos de obsidiana o cobre para realizar incisiones, agujas para suturar heridas y pinzas rudimentarias para extraer cuerpos extraños. También recurrían al cauterizado de heridas para evitar infecciones y aplicaban apósitos con miel, grasa animal o resinas que actuaban como desinfectantes y cicatrizantes. Aunque no contaban con anestesia en el sentido moderno, algunas plantas con propiedades sedantes, como el loto azul o extractos de opio, pudieron haber sido empleadas para reducir el dolor en ciertos procedimientos. La odontología también tuvo un papel destacado. Los papiros médicos mencionan el tratamiento de dolor dental con aplicaciones de pastas a base de cebolla, ajo y resinas. Se han encontrado restos de prótesis rudimentarias, como dientes unidos con hilos de oro, aunque probablemente con un fin ritual más que funcional. Aún así, los egipcios ya comprendían la importancia de la higiene bucal y utilizaban enjuagues de natrón y hierbas para mantener la boca limpia. La oftalmología era otra especialidad fundamental, quizás porque las condiciones del clima desértico y el reflejo del sol en la arena favorecían las enfermedades oculares. El papiro Ebers contiene numerosas recetas para tratar infecciones y dolencias de los ojos, muchas de ellas a base de miel y minerales pulverizados. Además, el famoso maquillaje de Cole, más allá de su función estética, tenía un efecto protector contra infecciones bacterianas y contra el resplandor del sol. Así, la frontera entre medicina preventiva y cosmética se difuminaba. El papel de los médicos sacerdotes era también social y político. Estaban al servicio del faraón y de las élites, pero también atendían a soldados, obreros y campesinos en casos de necesidad. Los faraones solían tener médicos personales, cuya reputación podía llegar más allá de las fronteras de Egipto. Se sabe que reyes extranjeros pedían médicos egipcios para sus cortes, lo que demuestra el prestigio internacional de esta medicina. A pesar de su riqueza de conocimientos, los egipcios seguían interpretando muchas enfermedades como resultado de influencias sobrenaturales. Los conjuros, las plegarias y los amuletos eran tan importantes como los ungüentos y las incisiones. El dios Tot, asociado con la escritura y la sabiduría, y la diosa Sekhmet, relacionada con las plagas y la sanación, eran invocados constantemente. Los papiros médicos suelen incluir fórmulas mágicas que acompañaban al tratamiento físico, porque para ellos la curación solo era completa cuando se abordaban todas las dimensiones del ser humano: el cuerpo, el espíritu y el orden cósmico. La influencia de la medicina egipcia se extendió mucho más allá de sus fronteras. Los griegos heredaron gran parte de este saber. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, vivió siglos después de que los egipcios escribieran sus tratados, pero muchas de las prácticas y conocimientos de su tiempo tienen raíces en el Valle del Nilo. Los griegos sistematizaron y teorizaron lo que los egipcios habían aprendido de manera pragmática, y luego Roma lo llevó a un nivel aún mayor de difusión. Sin la base egipcia, la medicina clásica probablemente habría sido muy distinta. Lo extraordinario de la medicina egipcia es que, aunque estaba impregnada de magia y religión, no se limitaba a ellas. Había un claro interés por la observación, la descripción y la clasificación de los síntomas. Esa combinación, aparentemente contradictoria, fue quizás la clave de su éxito. Los remedios funcionaban porque se basaban en la experiencia acumulada, mientras que los conjuros proporcionaban consuelo psicológico y reforzaban la fe del paciente en la curación. En ese sentido, su medicina no era menos humana que la nuestra. Integraba tanto la ciencia práctica como la dimensión espiritual de la enfermedad. El legado de estos conocimientos, preservado en papiros que sobrevivieron miles de años, nos habla de una civilización que se atrevió a mirar dentro del cuerpo,
a experimentar con plantas y minerales, a suturar heridas y a medir los límites de la vida. La medicina egipcia no fue perfecta ni definitiva, pero sí pionera, y su influencia perduró en la historia de la humanidad como uno de los pilares sobre los cuales se construyó el arte de sanar. Entre las arenas ardientes de Egipto y las sombras de sus templos, la momificación emerge como uno de los rituales más fascinantes y misteriosos que la humanidad haya concebido. A primera vista, parecería únicamente un acto religioso, una obsesión con la vida después de la muerte, un intento de preservar cuerpos para que el alma pudiera reconocerlos en la eternidad. Pero si miramos con más atención, descubrimos que la momificación fue también una hazaña técnica, un proceso que unía química rudimentaria, conocimiento anatómico, observación empírica y un perfeccionamiento artesanal transmitido de generación en generación. Fue una práctica donde lo sagrado y lo científico se entrelazaban de manera inseparable. Los egipcios creían que el ser humano estaba compuesto de varias partes: el cuerpo físico, el Ka, la energía vital; el Ba, la personalidad, el espíritu; el Ren, el nombre; y el Ak, la esencia luminosa que sobrevivía tras la muerte. Para que el Ka y el Ba pudieran reunirse después de la muerte y seguir existiendo en el más allá, era imprescindible que el cuerpo permaneciera reconocible. Así nació la necesidad de conservarlo. La putrefacción natural era vista como un enemigo del orden cósmico, como una amenaza contra el renacimiento del difunto en la eternidad. La momificación fue, entonces, una respuesta técnica a una creencia metafísica. El proceso de embalsamamiento variaba según la época y el estatus social del difunto. Los textos antiguos, como los relatos de Heródoto, nos describen diferentes métodos adaptados al poder adquisitivo de la familia. El más elaborado comenzaba con la extracción del cerebro. Los embalsamadores utilizaban un gancho de metal introducido a través de la nariz para fragmentar y extraer la masa encefálica, que luego se eliminaba. Este procedimiento no buscaba conservar el cerebro, sino eliminar un órgano que, para los egipcios, no era esencial en la vida espiritual. Lo importante era preservar el corazón, considerado el centro de la conciencia y de las emociones. El siguiente paso era la evisceración. Se hacía una incisión en el costado izquierdo del abdomen y se extraían los órganos internos. El hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos eran cuidadosamente retirados, tratados con natrón, una mezcla natural de sales del desierto, y depositados en vasijas conocidas como canopos, cada uno protegido por un dios hijo de Horus. El corazón, en muchos casos, se dejaba en el cuerpo, pues era indispensable para el juicio en el más allá, cuando se pesaba en la balanza de Maat frente a la pluma de la verdad. Una vez vaciado el cuerpo, se lavaba con vino de palma y se rellenaba con lino, resinas aromáticas y sustancias que ayudaban a mantener la forma del cadáver. Luego se cubría completamente con natrón. Este mineral, compuesto principalmente de carbonato de sodio, tenía un efecto deshidratante que extraía la humedad del cuerpo y detenía la descomposición. El cuerpo permanecía enterrado en natrón durante unos 40 días, un tiempo calculado con precisión empírica para garantizar una desecación completa. Tras el secado, comenzaba la fase de embellecimiento y preservación. La piel se untaba con aceites perfumados que devolvían cierta elasticidad y ayudaban a protegerla del paso del tiempo. Resinas como el incienso, la mirra y el betún se aplicaban en las cavidades y en la superficie del cuerpo. A veces se añadían prótesis de madera o lino para rellenar mejillas hundidas o miembros deformados, de modo que el difunto recuperara una apariencia digna.
Incluso se pintaban cejas y labios, se colocaban ojos artificiales de piedra o vidrio y se intentaba reproducir el aspecto vital del individuo. El vendaje era una etapa meticulosa y casi ceremonial. El cuerpo se envolvía en innumerables tiras de lino, a veces en capas que podían superar los cientos de metros. Entre las vendas se colocaban amuletos, escarabajos, ojos de Horus, símbolos de protección que acompañarían al difunto en su viaje al más allá. Cada amuleto tenía una posición precisa y un poder específico. El proceso podía durar semanas, pues cada venda se colocaba con plegarias, recitados mágicos y la intención de sellar al difunto dentro de un capullo sagrado. El rostro y el cuerpo finalmente se cubrían con una máscara, que podía ser simple en personas humildes o magnífica, como la célebre máscara de oro de Tutankamón en el caso de los faraones. Estas máscaras no eran solo adornos, tenían la función simbólica de asegurar que el alma reconociera su propio cuerpo y de conferir al difunto una apariencia divina, acercándolo a los dioses. No todas las momificaciones fueron tan lujosas. Los métodos más económicos consistían simplemente en inyectar sustancias corrosivas en el cuerpo para disolver las vísceras, o en cubrir el cadáver con natrón sin extraer los órganos. Las clases populares, en muchos casos, eran enterradas en fosas simples en la arena, donde la sequedad natural del desierto actuaba como agente de preservación espontánea. Sin embargo, incluso en los rituales más modestos, se mantenía la idea central. El cuerpo debía perdurar para que la vida en el más allá fuera posible. El embalsamamiento requería una organización profesional. Existían talleres de momificación, conocidos como pernefer, donde especialistas trabajaban en diferentes fases del proceso. Algunos se encargaban de la extracción de órganos, otros del vendaje, otros de preparar ungüentos y resinas. Este trabajo estaba acompañado por sacerdotes que recitaban oraciones y conjuros, reforzando el vínculo entre lo técnico y lo espiritual. Era un oficio heredado, transmitido entre familias de embalsamadores que perfeccionaban sus técnicas con el paso de los siglos. Los secretos químicos de la momificación siguen asombrando hoy a los investigadores. Análisis modernos han revelado que los egipcios usaban mezclas complejas de resinas de coníferas, aceites vegetales, grasas animales y betunes naturales. Estos compuestos tenían propiedades antimicrobianas y conservantes. Lo notable es que muchas de estas sustancias no eran originarias de Egipto, lo que sugiere un comercio a larga distancia para abastecerse de ingredientes. Algunos compuestos provenían del Levante o incluso de regiones más lejanas, lo que demuestra hasta qué punto la momificación era una práctica de gran importancia cultural y económica. La perfección técnica alcanzada fue tal que muchas momias, miles de años después, conservan todavía cabellos, uñas, piel y tatuajes. En algunos casos, el proceso de preservación fue tan eficaz que los estudios modernos han podido analizar ADN, identificar enfermedades como la tuberculosis o la arteriosclerosis y reconstruir aspectos de la vida de los antiguos egipcios. Paradójicamente, lo que comenzó como un ritual religioso se ha convertido en una fuente invaluable de información científica. Pero más allá de la técnica, la momificación fue un reflejo del pensamiento egipcio, la obsesión por la continuidad, por la permanencia, por la victoria sobre la corrupción y el olvido. Envolver un cuerpo en vendas, perfumarlo con resinas, decorarlo con amuletos y oraciones era afirmar que el orden de Maat, la armonía universal, podía imponerse sobre el caos de la muerte. Cada momia era una victoria simbólica contra el paso del tiempo.
Así, la momificación no fue solo un arte de embalsamar, fue una expresión total de la cultura egipcia, donde religión, ciencia y artesanía se unían en un propósito común: garantizar la eternidad. No eran simplemente cuerpos preservados, eran testimonios de un pueblo que se negó a aceptar la fugacidad de la vida y que buscó, a través de la técnica y la fe, alcanzar la inmortalidad. Y en cierto modo lo lograron. Sus momias siguen aquí, intactas, hablándonos miles de años después, recordándonos que la verdadera invención del antiguo Egipto fue la de vencer al tiempo mismo. Hablar de Egipto es hablar de piedra. Ninguna otra civilización de la antigüedad dejó un legado arquitectónico tan imponente y duradero como el que todavía hoy se eleva en las orillas del Nilo. Pirámides que desafían el paso de los milenios, templos que parecen reproducir el orden del cosmos en sus columnas y jeroglíficos tallados, obeliscos que apuntan al cielo como rayos solidificados, tumbas excavadas en la roca que ocultan corredores y cámaras misteriosas. Todo ello no fue únicamente producto de la fe y la devoción, sino también de una extraordinaria capacidad de innovación técnica y de una organización social capaz de movilizar recursos humanos y materiales en una escala difícil de imaginar. La arquitectura monumental egipcia fue, al mismo tiempo, símbolo religioso, demostración política y laboratorio de invenciones logísticas que marcaron la historia de la construcción. Las pirámides, sin duda, son el ejemplo más célebre. Desde las primeras formas escalonadas, como la pirámide de Zoser en Saqqara, hasta las gigantescas de Giza, las construcciones funerarias evolucionaron en complejidad y precisión. La pirámide de Keops, levantada alrededor del 2560 a.C., con más de 2 millones de bloques de piedra caliza y granito, sigue siendo uno de los mayores logros de la ingeniería humana. Cada bloque podía pesar entre 2 y 80 toneladas. Y aún así fueron tallados, transportados y colocados con una exactitud que asombra incluso a los ingenieros modernos. Lo impresionante no es solo la magnitud, sino la organización necesaria para coordinar a decenas de miles de trabajadores, canteros, artesanos y transportistas en un esfuerzo colectivo que se extendía durante décadas. El secreto del éxito de estas construcciones no residía en máquinas sofisticadas, sino en ingenio práctico. Los egipcios desarrollaron técnicas de transporte basadas en trineos que deslizaban los bloques sobre rampas de arena humedecida, reduciendo la fricción. Estudios recientes han mostrado relieves donde trabajadores vierten agua delante de los trineos, confirmando que este simple método facilitaba el desplazamiento de piedras gigantescas. Las rampas eran otro elemento clave. Se construían de diversas formas, rectas, en zigzag o en espiral alrededor de la estructura. El diseño variaba según el terreno y el tipo de monumento, pero todas cumplían la misma función: permitir el ascenso gradual de bloques hasta alturas que parecían imposibles. Los obeliscos representan otro ejemplo de innovación. Estas agujas de piedra monolíticas, talladas en una sola pieza de granito, podían superar los 30 metros de altura y pesar cientos de toneladas. Extraerlos de las canteras, como la de Asuán, requería un conocimiento profundo de la roca y herramientas de cobre endurecido y dolerita, una piedra aún más dura. El famoso obelisco inacabado de Asuán, que todavía yace unido a la roca, muestra las huellas de la técnica. Se golpeaba con bolas de dolerita hasta liberar la pieza, pero un error o una grieta podía arruinar meses de trabajo. Transportar luego semejante bloque por el Nilo y erigirlo en pie en un templo requería cálculos exactos y un esfuerzo colectivo monumental. Los templos egipcios eran auténticas enciclopedias de piedra. Cada elemento arquitectónico tenía un simbolismo preciso. El pilono,
Esas enormes torres trapezoidales que flanqueaban la entrada representaba el horizonte, el lugar donde el sol renacía cada día. Las columnas, decoradas con capiteles en forma de papiros, lotos o palmas, eran bosques petrificados que evocaban la fertilidad del Nilo. El Sancta Sanctorum, oscuro y cerrado, albergaba la estatua del dios, inaccesible para la mayoría y reservado a los sacerdotes. La disposición del templo reproducía la creación misma, desde el caos primigenio hasta la aparición de la luz y el orden. Construir un templo no era solo edificar un espacio de culto, era materializar en piedra la cosmogonía egipcia. Las tumbas excavadas en la roca, especialmente en el Valle de los Reyes, muestran otra faceta del ingenio arquitectónico. En lugar de levantar estructuras colosales a la vista, los faraones del Imperio Nuevo optaron por ocultar sus sepulturas en las entrañas de la montaña. Allí se trazaban corredores descendentes, cámaras funerarias decoradas con escenas del libro de los muertos y techos pintados como cielos estrellados. Excavadores y artistas trabajaban en la penumbra, combinando técnicas de minería con un refinado arte mural. Estos complejos subterráneos no solo eran obras maestras estéticas, sino también hazañas técnicas de planificación, ventilación y seguridad. La arquitectura egipcia no se limitó a lo monumental. Sus logros técnicos incluyeron el diseño de sistemas de alineación astronómica. Muchas pirámides y templos se orientaban con precisión hacia puntos cardinales o hacia fenómenos celestes, como la salida de la estrella Sirio o el solsticio de verano. Este dominio de la observación celeste se integraba en la arquitectura como prueba de que el faraón gobernaba en armonía con el cosmos. La construcción misma era un acto de legitimación divina, una forma de conectar lo humano con lo eterno. La logística detrás de estas obras merece atención. Se organizaron ciudades enteras de trabajadores, como la de Deir el Medina, donde vivían los artesanos encargados de las tumbas reales. Estos poblados contaban con viviendas, almacenes, talleres y una jerarquía laboral bien definida. El Estado egipcio aseguraba alimentación, ropa y herramientas a los obreros, lo que demuestra una economía planificada al servicio de la arquitectura monumental. El Nilo, como arteria de transporte, fue clave. Por él navegaban barcazas cargadas de bloques, columnas y obeliscos, conectando canteras lejanas con los sitios de construcción. Cada monumento cumplía varias funciones. Era, al mismo tiempo, tumba para garantizar la eternidad del difunto, templo para rendir culto a los dioses, símbolo de poder político para impresionar a súbditos y enemigos, y máquina cósmica destinada a mantener el equilibrio del universo. La arquitectura monumental egipcia no puede entenderse solo como ingeniería, porque era también un lenguaje sagrado. Cada piedra colocada en su lugar exacto era una palabra en un diálogo eterno entre la humanidad y lo divino. Lo más sorprendente es la durabilidad de estas construcciones. Miles de años después, aún se alzan en pie, resistiendo terremotos, invasiones y el implacable paso del tiempo. Esa permanencia no fue casualidad. Los egipcios elegían materiales resistentes como la piedra caliza, el granito o la arenisca para sus monumentos más importantes, reservando el ladrillo de adobe para las construcciones domésticas. Esta jerarquía material aseguraba que lo sagrado y lo eterno se edificara con lo indestructible, mientras que lo efímero de la vida cotidiana podía desvanecerse. Cada pirámide, cada templo, cada obelisco y cada tumba son, en el fondo, invenciones destinadas a desafiar la fragilidad humana. No eran solo construcciones físicas, sino experimentos con la eternidad. En ellos, la innovación logística, el cálculo geométrico,
el esfuerzo colectivo y el simbolismo religioso se fundieron en una misma obra. Los egipcios descubrieron que la arquitectura podía ser más que un refugio, podía ser un puente hacia lo divino, una máquina para detener el tiempo, un espejo de piedra del orden cósmico. Por eso, cuando contemplamos la silueta de las pirámides contra el horizonte, o nos internamos en los corredores oscuros de una tumba real, no solo vemos piedra tallada, vemos la materialización de una idea grandiosa, la de que los humanos podían dialogar con los dioses a través de la construcción, que podían inscribir en la tierra y en el cielo su deseo de eternidad. La arquitectura monumental del antiguo Egipto fue, y sigue siendo, una de las mayores invenciones culturales de la humanidad, porque convirtió la fe en forma, la devoción en técnica y el sueño de la inmortalidad en piedra eterna. Si la tierra del Nilo fue el escenario donde los egipcios aprendieron a construir con piedra, el cielo nocturno fue su otro gran libro abierto. En él encontraron señales, calendarios invisibles, mensajes de los dioses y la promesa del renacimiento eterno. El antiguo Egipto desarrolló una relación íntima con las estrellas, los planetas y el sol. Una relación que no fue solamente religiosa, sino también práctica y científica. La astronomía egipcia nació del asombro, pero pronto se convirtió en herramienta de organización social, agrícola y espiritual. El cielo dictaba el tiempo de las cosechas, las fiestas religiosas y hasta el orden arquitectónico de los templos y pirámides. Así, los egipcios no solo fueron observadores del firmamento, sino verdaderos inventores de un calendario solar que marcaría para siempre el rumbo del Mediterráneo antiguo. Entre todas las estrellas, una brillaba con un papel especial, Sirio, conocida por los egipcios como Sobdet. Su salida helíaca, es decir, su primera aparición en el horizonte justo antes del amanecer tras un período de invisibilidad, coincidía casi exactamente con la crecida anual del Nilo. Este fenómeno, esperado con ansiedad, anunciaba la fertilidad de la tierra y el inicio del nuevo año agrícola. No era un detalle menor. La supervivencia de todo Egipto dependía de estas aguas, y por eso Sirio se convirtió en un faro celeste que marcaba la vida de una civilización entera. No es casualidad que Sobdet se fusionara en la religión con la diosa Isis, madre y protectora, vinculada al renacimiento y a la fertilidad. De la observación de Sirio y de los ciclos solares nació el calendario egipcio. Los egipcios establecieron un año de 365 días, dividido en 12 meses, de 30 días cada uno, más 5 días adicionales al final, considerados festivos y dedicados al nacimiento de 5 grandes divinidades: Osiris, Isis, Seth, Neftis y Horus. Este calendario civil, sorprendentemente preciso, se adelantaba al nuestro en el reconocimiento de la necesidad de ajustar el tiempo al movimiento solar. Aunque no incluía años bisiestos, su exactitud fue tan notable que más tarde los griegos y los romanos lo adoptaron como modelo. El calendario tenía también una dimensión religiosa. Los meses estaban vinculados a festividades, celebraciones y ritos dedicados a los dioses. Cada estación del año correspondía a un momento esencial de la vida egipcia. Akhet, la inundación, cuando el Nilo fertilizaba los campos. Peret, el tiempo de siembra y crecimiento. Y Shemu, la cosecha. Este ritmo, marcado por las aguas y las estrellas, era vivido como un reflejo del orden cósmico, la Ma'at, que mantenía la armonía entre lo humano y lo divino. Las pirámides y templos muestran que la astronomía no era solo un asunto de calendarios. Muchas construcciones se alineaban con precisión hacia puntos cardinales o con fenómenos celestes específicos. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo,
presenta una orientación casi perfecta hacia el norte, lo que revela la capacidad de los egipcios para identificar con exactitud las estrellas circumpolares. Estos astros, que nunca desaparecen bajo el horizonte, eran para ellos las estrellas imperecederas, símbolos de eternidad y de la vida después de la muerte. El faraón muerto, según sus creencias, ascendía hacia esas estrellas para vivir por siempre. Los templos también eran levantados como relojes cósmicos. En Karnak, por ejemplo, durante el solsticio de invierno, los rayos del sol penetran el santuario principal, iluminando el interior, un fenómeno calculado con intención. En Abu Simbel, el templo excavado por Ramsés II, el sol ilumina las estatuas del Sancta Sanctorum 2 veces al año, coincidiendo con fechas de significado político y religioso. Estos juegos de luz muestran que la arquitectura era inseparable de la astronomía. Cada edificio era un escenario donde el cosmos se manifestaba en la Tierra. Los sacerdotes astrónomos, conocidos como los que observan las estrellas, tenían un rol central. Desde lo alto de los templos o de pequeñas construcciones llamadas observatorios, trazaban líneas visuales con instrumentos simples como el merket, un precursor del astrolabio, y la plomada, alineando construcciones con precisión. También dividían la noche en horas observando el paso de estrellas específicas por el meridiano. De este modo, el tiempo podía medirse tanto de día con relojes solares como de noche con el movimiento de los astros. La astronomía egipcia estaba profundamente ligada a la religión. El sol era visto como el dios Ra, que cada día viajaba en su barca por el cielo y cada noche descendía al inframundo para renacer al amanecer. Las constelaciones, aunque diferentes a las que conocemos hoy, representaban figuras míticas y animales sagrados. El firmamento no era un espacio vacío, sino un mapa lleno de dioses y símbolos. La bóveda celeste misma era identificada con la diosa Nut, cuyo cuerpo arqueado cubría la tierra y en cuyo vientre nacían y morían las estrellas. Sin embargo, sería un error reducir la astronomía egipcia a una mera cosmología mítica. Su capacidad de observación práctica fue notable. El calendario civil era utilizado por los administradores del Estado para planificar cosechas, impuestos y festividades. Los relojes solares y los relojes de agua, llamados clepsidras, permitían medir el tiempo durante los rituales o durante el trabajo cotidiano. La precisión con la que supieron armonizar los ciclos naturales con la organización social fue una de sus grandes invenciones, porque permitió dar estabilidad a un imperio durante siglos. Los textos conocidos como calendarios estelares diagonales, pintados en los sarcófagos del Imperio Medio, son un ejemplo sorprendente. Allí aparecen listas de estrellas que se levantaban en diferentes noches del año, marcando las horas de la noche con su ascenso. Estos registros son una prueba temprana de que los egipcios habían creado un sistema de horas nocturnas basadas en el movimiento estelar. No eran simples observaciones, eran intentos de medir el tiempo con rigor. La influencia de esta astronomía se proyectó más allá de Egipto. Los griegos, al entrar en contacto con el Valle del Nilo, heredaron tanto el calendario como muchas nociones sobre la relación entre cosmos y orden político. Los romanos, a su vez, adaptaron el calendario egipcio en la Reforma Juliana, que más tarde daría origen a nuestro calendario actual. Sin los egipcios, el tiempo tal como lo contamos hoy probablemente sería distinto. Lo fascinante es cómo, en Egipto, lo útil y lo sagrado nunca estuvieron separados. Mirar al cielo servía para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, pero también para entender el destino del alma y la voluntad de los dioses. Calcular la salida de Sirio era tan importante para la agricultura como para las fiestas religiosas. Alinear un templo con el sol era tan práctico como simbólico. En esa fusión de lo pragmático y lo espiritual,
radica la originalidad de la astronomía egipcia. Cada amanecer, cada crecida del Nilo, cada estrella que aparecía en el horizonte era vivido como un recordatorio de que la vida y el universo estaban en constante renacimiento. La observación del cielo no era una curiosidad científica aislada, era la confirmación de que el orden de Mat se renovaba día tras día, manteniendo el equilibrio del mundo. El calendario egipcio, entonces, no fue solo un invento para contar días, sino una forma de inscribir el tiempo humano dentro del tiempo cósmico. Y así, cuando contemplamos la precisión de sus alineaciones astronómicas o la claridad de su calendario solar, comprendemos que los egipcios fueron mucho más que constructores de piedra. Fueron también arquitectos del tiempo, capaces de leer en el cielo las claves de la existencia y de transformar esas observaciones en un legado que aún guía nuestros relojes y calendarios. Sus noches estrelladas sobre el Nilo siguen brillando en nuestra forma de contar los días, recordándonos que, mucho antes de Galileo o Newton, ya hubo una civilización que levantó la vista al firmamento y supo ver en él no solo dioses, sino también un orden que podía medirse, organizarse y transmitirse para siempre. Si solemos imaginar a los egipcios a través de pirámides colosales, templos inmensos o barcas solares navegando por la eternidad, corremos el riesgo de olvidar que esta civilización también inventó y perfeccionó un mundo de objetos cotidianos que, aunque más humildes en apariencia, resultaron esenciales para la vida diaria. No se trataba solo de grandes avances reservados a faraones y sacerdotes, sino de pequeños hallazgos que acompañaban al campesino en sus campos, al artesano en su taller, al escriba en su mesa y hasta a la mujer que se miraba en un espejo de cobre antes de asistir a una fiesta. El antiguo Egipto fue una cuna de ingenio práctico, un laboratorio de soluciones a los problemas de cada día, y muchas de esas invenciones aún nos resultan familiares. Uno de los ejemplos más fascinantes es el maquillaje de ojos, que iba mucho más allá de la estética. Tanto hombres como mujeres pintaban sus párpados con col, un polvo oscuro elaborado a base de galena, sulfuro de plomo y malaquita molida. La imagen de los ojos almendrados, perfilados en negro profundo, se convirtió en un símbolo inconfundible del arte egipcio. Sin embargo, su función no era solamente embellecer. El maquillaje actuaba como una especie de protector solar contra la luz intensa del desierto, reduciendo el deslumbramiento y protegiendo la piel alrededor de los ojos. Además, estudios modernos han demostrado que algunos de los compuestos minerales del col tenían propiedades antibacterianas, lo que ayudaba a prevenir infecciones oculares muy comunes en un entorno donde la arena, el polvo y el agua contaminada representaban amenazas constantes. Lo que hoy llamaríamos cosmética, en Egipto era también medicina preventiva, ciencia aplicada a través de la belleza. Junto al maquillaje aparecía otro objeto cotidiano sorprendente, el espejo. Los egipcios fabricaban espejos pulidos de cobre o bronce, a menudo con mangos decorados en forma de flores, animales o figuras femeninas. Estos espejos no solo servían para arreglarse, sino que también tenían un fuerte valor simbólico. El reflejo estaba vinculado a la idea del alma, y en algunos contextos religiosos, mirar un espejo era como vislumbrar otra dimensión. Tener un espejo era, además, un lujo asociado al estatus social. Pero lo verdaderamente notable es que esta invención egipcia nos recuerda cómo, incluso en la antigüedad, la necesidad de verse a sí mismo con claridad fue un impulso universal. Si pensamos en seguridad, los egipcios también innovaron en algo que hoy nos parece tan común que casi olvidamos que tuvo un origen: la cerradura. Los primeros modelos conocidos surgieron en Egipto hace más de 4000 años.
Eran cerraduras de madera con pernos internos que se movían mediante una llave grande y dentada. El mecanismo era ingenioso y sorprendentemente parecido a los sistemas modernos. No se trataba de simples trabas, sino de dispositivos que requerían precisión en su fabricación. Estas cerraduras protegían almacenes, cofres y habitaciones, mostrando que la necesidad de resguardar pertenencias es tan antigua como la civilización misma. Con ellas, los egipcios se adelantaron a un problema que sigue acompañándonos: cómo garantizar la privacidad y la seguridad en la vida diaria. El calzado también fue terreno de innovación. Aunque gran parte de la población caminaba descalza por el barro fértil del Nilo o por las arenas del desierto, los egipcios desarrollaron sandalias y zapatos de cuero para quienes podían permitírselos. Existían también versiones hechas de fibras vegetales, como el papiro trenzado. Las sandalias no solo eran prácticas, sino que se convirtieron en un símbolo de estatus, decoradas con incrustaciones o bordados para diferenciar a nobles y altos funcionarios del resto del pueblo. Lo curioso es que las suelas de algunas sandalias reales llevaban grabadas figuras de enemigos, de manera que, con cada paso, el faraón simbólicamente pisoteaba a sus adversarios. Así, hasta un objeto tan funcional como el calzado podía transformarse en una herramienta de propaganda política. En los talleres de carpinteros y herreros también floreció el ingenio. Los egipcios perfeccionaron herramientas que hoy aún se utilizan en versiones muy similares: sierras, cinceles, formones, martillos y taladros manuales eran parte del repertorio cotidiano de un artesano. La metalurgia, primero con el cobre y más tarde con el bronce y el hierro, permitió fabricar instrumentos resistentes que multiplicaban la eficiencia en la construcción, la escultura y la vida doméstica. El torno de alfarero, otro invento crucial, facilitaba la producción masiva de cerámica, indispensable para almacenar agua, vino, cerveza y granos. La cerámica egipcia, además de funcional, llegó a niveles de belleza artística que aún sorprenden por su sencillez elegante. Pero el ingenio egipcio no se limitó a lo material, también transformó lo cotidiano en ritual. El peine de marfil o madera, utilizado para ordenar cabellos y barbas, era decorado con figuras de animales o símbolos protectores. Los ungüentos y perfumes, preparados con aceites y resinas aromáticas como mirra o incienso, no solo servían para perfumar el cuerpo, sino también para proteger la piel del clima árido. El lino, trabajado con destreza, se convirtió en el tejido más apreciado. Ligero, fresco y versátil, se usaba tanto en ropa como en velas de embarcaciones. Todo esto muestra cómo los egipcios lograron convertir lo práctico en un arte. En la vida agrícola, inventos como el arado mejorado, las azadas y los sistemas de almacenamiento de grano fueron esenciales. El granero, con sus muros gruesos y ventilación adecuada, era un avance en conservación de alimentos. En un país donde las crecidas del Nilo podían ser generosas o escasas, contar con reservas aseguraba la supervivencia de comunidades enteras. Incluso las casas más humildes estaban provistas de jarros herméticos y silos pequeños que servían para resguardar lo poco o mucho que cada familia poseía. El mobiliario fue otra esfera donde lo práctico se unió al diseño. Camas de madera, sillas con respaldos curvados, mesas bajas y cofres adornados formaban parte de los hogares egipcios desde tiempos antiguos. Muchos de estos muebles, recuperados intactos en tumbas, revelan un sentido estético refinado. Patas talladas en forma de patas de león, incrustaciones en marfil, superficies pulidas que demuestran un amor por el detalle. Lo notable es que el mobiliario egipcio influyó incluso en culturas posteriores, dejando un legado de formas y técnicas que llegarían hasta Grecia y Roma. Hasta en el entretenimiento los egipcios inventaron
Juegos de mesa como el Senet o el Mehen eran parte de la vida cotidiana y también tenían un trasfondo espiritual, pues se creía que las partidas representaban el viaje del alma por el más allá. Los dados, fichas y tableros encontrados en tumbas muestran que jugar no era un lujo ocasional, sino una necesidad compartida por campesinos y faraones. Incluso en la otra vida, los egipcios querían seguir divirtiéndose. Lo cotidiano en Egipto era, en suma, un terreno fértil para la innovación. Cada objeto que hoy podríamos considerar simple, un espejo, una cerradura, una sandalia, encerraba siglos de ingenio acumulado y la capacidad de transformar las necesidades básicas en invenciones duraderas. Allí radica la grandeza de esta civilización, en su habilidad para equilibrar lo monumental con lo práctico, lo eterno con lo efímero, la religión con el día a día. Cuando miramos los ojos perfilados en las pinturas murales, no solo vemos belleza, vemos una invención médica y práctica. Cuando observamos un espejo de cobre hallado en una tumba, no solo vemos vanidad, vemos la búsqueda de identidad y el deseo de comprender el reflejo del ser. Cuando recordamos que fueron ellos quienes inventaron la cerradura, comprendemos que la necesidad de proteger lo nuestro es tan antigua como la civilización. Y cuando descubrimos que un par de sandalias podía ser al mismo tiempo calzado y propaganda, entendemos que cada objeto era también un mensaje. Así, el antiguo Egipto nos enseña que la innovación no se mide solo en pirámides ni en calendarios estelares, sino también en esas pequeñas soluciones que hicieron más cómoda, segura y digna la vida de millones de personas. Lo cotidiano, elevado a categoría de invento, se convirtió en el verdadero tejido invisible que sostuvo a la civilización a lo largo de milenios. Hablar del antiguo Egipto suele llevarnos de inmediato a templos majestuosos, misterios religiosos y el arte refinado de una civilización que parecía estar más preocupada por la eternidad que por la guerra. Sin embargo, el Nilo no solo fue escenario de fertilidad y prosperidad, sino también de conflictos, conquistas y defensas. La supervivencia de Egipto durante más de 3 milenios habría sido imposible sin un arte militar en constante evolución. Si bien los egipcios no fueron guerreros por naturaleza como otros pueblos, comprendieron que para asegurar la Ma'at, el orden universal, también era necesario dominar las artes de la guerra. De ese modo, inventaron, perfeccionaron y adaptaron armas, carros de combate y tácticas que les permitieron expandir sus fronteras, repeler invasiones y proyectar su poder en el mundo antiguo. En los primeros periodos dinásticos, el armamento era sencillo. Arcos rudimentarios, lanzas con puntas de piedra o cobre, masas pesadas utilizadas tanto en combate como en ceremonias de poder. El faraón, como guerrero supremo, solía representarse blandiendo la masa para golpear a los enemigos, un gesto simbólico que sintetizaba la fuerza del Estado. Con el tiempo, estas armas evolucionaron en sofisticación y eficacia. El arco, por ejemplo, se convirtió en una de las herramientas más decisivas. Los egipcios conocieron primero el arco simple, hecho de madera flexible, pero durante el Imperio Nuevo adoptaron el arco compuesto, traído por los hicsos desde Asia. Este arco, construido con capas de madera, cuerno y tendón, ofrecía una potencia y alcance muy superiores, capaz de perforar armaduras ligeras a gran distancia. Su llegada cambió por completo el panorama bélico. Junto al arco, la lanza y la jabalina siguieron siendo armas esenciales. Los guerreros egipcios solían portar varias jabalinas para lanzarlas en la primera carga contra el enemigo, mientras que la lanza de mayor tamaño servía para el combate cuerpo a cuerpo. El hacha también jugó un papel importante. Las primeras eran de cobre, con hojas semicirculares, pero con el tiempo se introdujeron versiones de bronce más resistentes,
con hojas en forma de media luna o rectangulares, adaptadas tanto para cortar como para perforar. Pero quizás la innovación militar más emblemática de Egipto fue la incorporación del carro de combate. Antes de su llegada, las batallas eran combates caóticos de infantería. La irrupción de los carros, nuevamente introducidos por los hicsos en el segundo periodo intermedio, marcó una revolución. Los egipcios no solo adoptaron esta tecnología, sino que la perfeccionaron hasta convertirla en un arma formidable. Sus carros eran ligeros, construidos de madera reforzada, con ruedas de 6 radios que ofrecían gran estabilidad y velocidad. Tirados por caballos cuidadosamente entrenados, permitían transportar a un conductor y a un arquero. Este último, armado con el arco compuesto, podía disparar con rapidez mientras el carro se desplazaba, multiplicando la capacidad ofensiva. Los carros egipcios no eran simples vehículos, eran plataformas móviles de guerra, símbolos de prestigio y parte esencial de la iconografía faraónica, como se observa en las representaciones de Ramsés II en la batalla de Kadesh. La organización militar también avanzó con el tiempo. Durante el Imperio Antiguo, el ejército estaba compuesto principalmente por campesinos reclutados de manera ocasional. Pero a medida que Egipto se expandía y enfrentaba amenazas externas, surgió un ejército más profesionalizado. En el Imperio Medio y sobre todo en el Nuevo, existían cuerpos especializados, infantería ligera y pesada, arqueros, conductores de carros y marineros que combatían en el Nilo y en expediciones lejanas. La disciplina y la jerarquía eran fundamentales, con oficiales encargados de dirigir a grupos bien entrenados. Las fortificaciones fueron otra innovación clave. Egipto, protegido naturalmente por desiertos al este y al oeste y por cataratas en el Nilo al sur, parecía un territorio seguro. Sin embargo, sus fronteras no estaban exentas de amenazas. En Nubia, al sur, los egipcios construyeron imponentes fortalezas de adobe y piedra, como la de Bujen, con murallas, torres y fosos, capaces de albergar guarniciones enteras. Estas fortalezas no solo defendían la frontera, sino que también controlaban rutas comerciales vitales. Al norte, en el delta, los egipcios erigieron sistemas defensivos contra incursiones asiáticas, demostrando que comprendían la importancia de la arquitectura militar. La influencia de los pueblos vecinos fue determinante en el desarrollo bélico. Los hicsos introdujeron no solo los carros y el arco compuesto, sino también nuevas técnicas de forja y armaduras de cuero reforzado. Los egipcios, lejos de resistirse, supieron aprender y transformar esas innovaciones en herramientas propias. Más tarde, el contacto con los hititas, mitanios y pueblos del mar obligó a los faraones a mantenerse al día en armamento y tácticas. La batalla de Kadesh, librada entre Ramsés II y los hititas, mostró la magnitud de estos enfrentamientos internacionales donde miles de carros y soldados chocaban en un despliegue sin precedentes. La estrategia también fue parte de la invención militar. Los egipcios aprendieron a combinar infantería y carros de combate, a utilizar formaciones ordenadas y a desplegar tropas en diferentes oleadas. La sorpresa, el uso del terreno y la movilidad eran elementos claves. En campañas hacia Siria o Nubia, el ejército marchaba acompañado de escribas que registraban botines y prisioneros, y de ingenieros encargados de construir puentes o abrir caminos. La guerra en Egipto se convirtió en una maquinaria organizada que iba mucho más allá del mero choque de armas. El simbolismo militar era inseparable de la propaganda faraónica. Los relieves de templos como los de Karnak, Luxor o Abu Simbel muestran a los faraones en actitud victoriosa, disparando flechas desde su carro o aplastando a enemigos extranjeros bajo sus pies. Estas imágenes no solo celebraban triunfos concretos, sino que reforzaban la idea de que el faraón era el garante del orden frente al caos, un guerrero divino que
Defendía a Egipto de las fuerzas externas que amenazaban su estabilidad. El equipamiento individual de los soldados también evolucionó. Aunque durante mucho tiempo combatieron prácticamente sin armaduras, con simples túnicas de lino, poco a poco se incorporaron protecciones de cuero endurecido y escudos de madera recubiertos de cuero. Estos escudos, de forma rectangular o redondeada, eran fundamentales en el combate cuerpo a cuerpo. El casco, sin embargo, fue poco común entre los egipcios, que preferían la movilidad a la protección pesada. Esa elección refleja un estilo de lucha más ágil y ofensivo en contraste con otros pueblos que privilegiaban las armaduras de metal. El Nilo, además, era escenario de operaciones militares navales. Las embarcaciones de guerra, aunque similares a las de transporte, podían adaptarse para llevar soldados y proyectiles. Durante el Imperio Nuevo, las expediciones a Punt o las campañas en el Levante demostraron que el poderío egipcio también se extendía por vía marítima. Los barcos, decorados con estandartes y proas en forma de cabezas de animales, eran parte de esa imagen de supremacía que proyectaba Egipto. La guerra no fue solo un instrumento de defensa, sino también de expansión y riqueza. Gracias a sus campañas, los faraones traían botines, tributos y prisioneros que alimentaban la economía y reforzaban el prestigio del Estado. En muchos casos, los prisioneros extranjeros eran integrados como trabajadores o soldados mercenarios, lo que aumentaba la diversidad del ejército. Nubios, libios, sirios y más tarde griegos servirían bajo las órdenes de los faraones, aportando sus propias tradiciones marciales. Así, el arte de la guerra en Egipto fue una constante reinvención. Desde las armas más simples hasta los carros de combate más sofisticados, desde las fortalezas fronterizas hasta las grandes batallas internacionales, todo formaba parte de una evolución donde la adaptación tecnológica era clave. Lejos de ser un pueblo aislado, los egipcios fueron receptivos a las innovaciones extranjeras y hábiles en convertirlas en parte de su identidad. Cuando observamos las escenas de batalla grabadas en piedra, no vemos solo propaganda. Vemos el reflejo de una civilización que supo transformar la guerra en un instrumento de poder, en una forma de asegurar la estabilidad interna y de proyectarse hacia el exterior. La espada, el arco, el carro y la fortaleza fueron también invenciones legendarias que, junto al calendario y las pirámides, hicieron de Egipto una civilización completa, capaz de sostenerse no solo por su espiritualidad, sino también por su fuerza militar. Al contemplar el vasto y fascinante legado del antiguo Egipto, desde las primeras palabras grabadas en papiro hasta las majestuosas pirámides que desafían el tiempo, desde los observatorios estelares hasta las herramientas cotidianas, surge una lección clara y poderosa. El ingenio humano es capaz de crear maravillas cuando se combina con necesidad, fe y observación constante del entorno. Las invenciones egipcias no fueron un conjunto disperso de hallazgos aislados, sino un tejido de soluciones interconectadas que respondían a la vida, a la religión, a la supervivencia y a la búsqueda de inmortalidad. Cada papiro, cada rampa de piedra, cada calendario estelar y cada espejo de cobre es una prueba tangible de que la creatividad humana puede trascender el tiempo y el espacio, dejando huellas que siguen iluminando nuestro presente. La escritura jeroglífica, por ejemplo, nos enseña que la necesidad de comunicar, de registrar y de perpetuar el conocimiento puede dar lugar a sistemas complejos capaces de transmitir ideas durante milenios. El papiro, invento igualmente revolucionario, fue mucho más que un soporte. Fue un vehículo que permitió la transferencia de información, la administración de un imperio y la preservación de tradiciones, rituales y descubrimientos científicos.
La invención de la escritura y del soporte escrito refleja un principio universal. Cuando un ser humano encuentra un método para guardar la memoria colectiva, asegura que el conocimiento no se pierda con la muerte de individuos, sino que se convierta en patrimonio de generaciones futuras. De la misma manera, los avances en matemáticas, geometría y astronomía muestran cómo la observación del entorno y del cosmos puede generar soluciones prácticas y, al mismo tiempo, permitir la comprensión del universo. Medir las tierras inundadas por el Nilo o calcular el alineamiento de un templo con el solsticio no eran gestos puramente utilitarios, eran actos de ingenio que combinaban ciencia, experiencia empírica y simbolismo religioso. Esta integración de la técnica con la cosmovisión es una característica que distingue a Egipto de muchas otras culturas y que más tarde influyó directamente en Grecia y Roma, donde el pensamiento científico y la filosofía también buscarían unir observación, razón y trascendencia. La ingeniería hidráulica, con canales, nilómetros y sistemas de riego, evidencia cómo la creatividad se despliega ante desafíos vitales. Convertir el desierto en un vergel no era un acto de magia, sino un ejercicio de conocimiento aplicado. Física de fluidos, materiales disponibles, logística de mano de obra, planificación de obras y mantenimiento constante. Este enfoque práctico, que combina teoría y experiencia, es un antecedente claro de los métodos de ingeniería moderna. Los egipcios nos recuerdan que la verdadera innovación no reside en la sofisticación tecnológica por sí misma, sino en la capacidad de adaptar el conocimiento al entorno y a las necesidades de la sociedad. La medicina y la anatomía, visibles en los papiros médicos y en la práctica de los médicos sacerdotes, muestran otro aspecto del ingenio humano, la combinación de observación, experimentación y espiritualidad. Los egipcios aprendieron a curar con plantas, minerales y procedimientos quirúrgicos que aún hoy sorprenden por su precisión y eficacia relativa. Incluso la momificación, más allá de su propósito religioso, constituyó un laboratorio de anatomía y química que permitió acumular conocimientos sobre el cuerpo humano. La unión de ritual y ciencia, de fe y técnica, nos enseña que la creatividad humana no tiene fronteras. Puede surgir tanto del pragmatismo como de la necesidad de trascender la muerte. La arquitectura monumental es otra lección invaluable. Las pirámides, templos y obeliscos no solo son expresión de poder, sino laboratorios de ingeniería y geometría, testigos de la capacidad de organizar grandes proyectos colectivos. La logística necesaria para mover piedras gigantescas, levantar estructuras de precisión y alinearlas con los astros, refleja un dominio profundo de los recursos humanos y naturales. La arquitectura egipcia nos muestra que la creatividad no es solo individual, sino también social. Requiere coordinación, planificación, comunicación y visión compartida. Cuando construimos juntos, la humanidad puede transformar lo imposible en tangible. La astronomía y el calendario egipcio nos enseñan otra lección central. La observación constante y sistemática permite predecir ciclos, planificar y comprender nuestro lugar en el universo. Los egipcios transformaron el cielo en una herramienta de orden y de supervivencia, y su calendario solar sentó las bases para la medición del tiempo en el mundo mediterráneo. De este modo, la inventiva no solo resuelve problemas inmediatos, sino que proyecta conocimiento hacia el futuro, conectando generaciones y culturas distintas. La observación detallada y la organización meticulosa, acompañadas de creatividad, son el origen de descubrimientos duraderos. Incluso los inventos cotidianos nos hablan de creatividad aplicada. El maquillaje de ojos con propiedades protectoras, los espejos de cobre, las cerraduras, los zapatos de cuero, las herramientas de carpintería y metalurgia y los objetos domésticos
muestran que la innovación no se limita a lo monumental. La vida diaria también puede ser terreno fértil para la invención. Cada objeto práctico o decorativo llevaba consigo una solución ingeniosa, muchas veces invisible, que facilitaba la existencia y la elevaba con creatividad y simbolismo. El ingenio humano puede ser tanto un gesto cotidiano como un logro monumental, y Egipto nos demuestra que ambos caminos son igualmente importantes. El arte de la guerra también aporta lecciones significativas. Los egipcios adaptaron armas, tácticas y estrategias en respuesta a nuevas amenazas y contactos culturales. Aprendieron de sus vecinos y transformaron tecnologías extranjeras en propias. Los carros de combate, el arco compuesto, la organización jerárquica del ejército y las fortificaciones muestran que la innovación es, a menudo, una combinación de aprendizaje, adaptación y creatividad aplicada. Este principio sigue siendo válido hoy. La inventiva se nutre tanto de la inspiración propia como de la interacción con otros. Mirando el conjunto de estas invenciones, se percibe una visión común. Los egipcios buscaron la permanencia, la armonía y la continuidad. Sus logros no fueron efímeros, perduraron, inspiraron y sirvieron de base para culturas posteriores. Grecia adoptó su geometría y astronomía. Roma replicó su ingeniería y arquitectura. La medicina y los principios de conservación influyeron en la ciencia de épocas posteriores. Muchos objetos cotidianos, métodos de construcción y observaciones astronómicas siguen presentes en nuestra vida diaria, aunque de manera transformada. Lo que Egipto inventó hace miles de años, en esencia, aún nos acompaña. Finalmente, el legado egipcio nos habla de la capacidad humana para soñar y materializar esos sueños. Nos recuerda que la creatividad surge del desafío, de la necesidad, de la curiosidad y del deseo de trascender. Cada papiro, cada pirámide, cada instrumento o calendario es un testimonio de la voluntad de dejar una huella, de hacer que la vida y el conocimiento sobrevivan a la fugacidad de la existencia. Su ejemplo nos inspira a mirar el mundo con ojos atentos, a aprender de nuestro entorno y a buscar soluciones con ingenio y persistencia. Egipto nos enseña que la verdadera invención no se mide únicamente por lo monumental, sino por la capacidad de transformar ideas en herramientas, de unir la fe con la técnica, lo práctico con lo simbólico, y de proyectar la creatividad humana a lo largo del tiempo. Cada invento, desde el más simple hasta el más complejo, es un puente entre pasado y presente, recordándonos que el ingenio humano, cuando se nutre de observación, necesidad y audacia, puede crear un legado que trascienda generaciones, culturas y milenios. Así, cuando contemplamos los templos iluminados por el sol, las momias que conservan su esencia, las pirámides que desafían siglos o incluso un simple espejo de cobre que refleja nuestro rostro, estamos frente a la evidencia de que Egipto fue mucho más que un imperio antiguo. Fue un laboratorio de creatividad, un ejemplo de ingenio aplicado y un recordatorio de que la humanidad tiene la capacidad de inventar lo que necesita para sobrevivir, prosperar y dejar huella en la eternidad. Y es precisamente esa lección la que nos inspira hoy. Observar, aprender, innovar y proyectar nuestro ingenio hacia el futuro, como lo hicieron los egipcios. Sus invenciones son eternas porque son testimonio de nuestra esencia más profunda, la capacidad de imaginar, crear y transformar el mundo, conectando pasado y presente en un legado que seguirá fascinando a generaciones futuras.